Ahora sí, ya estamos grabando. Bien, amores, una de las cosas más importantes para lo que va a ser la cursada de biotecnología es que yo necesito que estén afilados con los contenidos de genética, ¿sí? Ustedes tienen la suerte, ¿sí? De que, por un lado, sé que la cursamos juntos, ¿sí? Entonces, la base que les dicté yo de la materia la tienen, y además que, pobrecitos, los otros compañeros me vienen padeciendo también en genética, así que el cuatri pasado, que fue virtual, todas las clases de genética han quedado grabadas, ¿sí? Así que si alguno de ustedes tiene alguna duda, dicen, che, tengo que hablar, van a hablar de replicación, porque uno de los temas que vamos a hablar en biotecnología va a ser PCR, ¿sí? PCR no como proteína reactiva, sino como reacción en cadena de la polimerasa, que seguramente todo el mundo ahora ya sabe bien qué es una práctica de laboratorio súper utilizada, y más ahora con lo que son los protocolos para todo lo que es el COVID. Entonces, la PCR lo que está imitando a nivel de lo que es el laboratorio son las condiciones normales de lo que es la, ¿sí? La replicación. ¿Me ayudas? Entonces, ¿me escuchan? Sí. Te quiero aparecer en pantalla, profe, no me veo. ¿No se ven? Ahí. Ahí, ¿se quieren ver? Ahí las puse. Porque si yo acá me Acá lo minimizo, importante es vernos nosotras. listo, ahí las dejo entonces en pantalla. Para que se vean. Están todas peinadas, buenísimo, a ver. Los que les comentaba, amor, es que es importante que se tengan esos conceptos de genética, porque al uno saber cuál es el concepto básico de la replicación, es mucho más fácil entender de qué vamos a hablar cuando en el laboratorio tenemos que reproducir eso en lo que va a ser PCR. Y más todavía después cuando todos los conceptos con los que empezamos de biotecnología tienen que ver con la manipulación del material genético. Entonces, conocer bien qué era el ADN, qué era el ARN, ¿sí? Y cuáles eran esos procesos nos van a servir muchísimo para después decir, bueno, tenemos un vector que ponemos un promotor que sea de máxima eficiencia. Bueno, recordemos que eran los promotores para entender de qué estamos hablando, ¿sí? Sin volvernos locos. Y de esa manera, yo ahora, que ya sé que ustedes la base la tienen y que además la pueden acceder y chusmetear en los que son los videos que están grabados, puedo incluso avanzar más en algunos temas de biotecnología que hasta el momento no lo había podido hacer porque siempre estaba dándoles las clases de genética para que me pudieran entender todo lo que es el resto. ¿Bien? Básicamente lo que es la materia de biotecnología, la mayoría de las prácticas y las cosas que vamos a ir estudiando no pertenecen al 100% en lo que va a ser el laboratorio de análisis clínicos, ¿sí? Excepto PCR y algunas otras cuestiones. Pero hoy en día el auge de la biotecnología, que es la ciencia de utilizar el material biológico como herramienta para potenciar y para generar un beneficio para toda la humanidad, ¿sí? Esa sería la idea, el objetivo bien primordial de la biotecnología, ha estado avanzando, ¿sí? A pasos agigantados, con algunas cuestiones que seguramente en el imaginario colectivo ya las tienen, lo que va a ser la nanotecnología, ¿sí? La manipulación genética, bien, lo que son las células madres, bien, para decir algunas cosas, los marcadores oncológicos, se han avanzado a pasos agigantados. Y el día de mañana ustedes, ya teniendo la base como técnicos de laboratorio, ¿sí? Pueden elegir hacer, por ejemplo, la licenciatura en biotecnología, o tener en cuenta que esto también es una de las tantas puertas que se le van a abrir el día de mañana una vez que tengan el título, ¿sí? Entonces, si a alguno de ustedes les gusta un poco más lo que es biología molecular y todo lo que se pueden hablar con lo que es la materia, ¿sí? Sepan que tienen la posibilidad de seguir estudiando, y es algo que hoy en día está bastante en auge porque es el progreso de lo que se viene. ¿Bien? Ahora, para poder empezar a hablar, antes de empezar a hablar bien de los contenidos de lo que sería la materia y la primera clase, una de las ideas, ¿sí? Que, en las que yo estuve manejando el cuatri pasado, tanto en biotecnología como en la mayoría de las materias que estuve dictando, es con la elaboración de los PowerPoint narrados. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a tener el PowerPoint, ¿sí? Y yo les voy a estar grabando la explicación. Las mismas cosas que les estoy diciendo ahora,
¿sí? Pero ya lo tienen grabado, se lo subo en un video, y de esa manera ustedes lo pueden reproducir, me pueden poner pausa, retroceder, las veces que quieran, ¿sí? Sumado a eso, cada uno de los Power, muy parecido con los chicos que ya me tuvieron en genética y en fisiopatología, yo lo que hago es darle un parcialito, ¿sí? Que es una guía de preguntas, acorde a lo que va a ser el material que les estoy brindando. Entonces, la idea es que ustedes tengan el PowerPoint, ¿sí? En formato libre para poder leerlo, para poder imprimirlo, hacer lo que más les guste, el narrado en un video para poder escucharlo, ¿sí? De vuelta cuando sea disponible para ustedes, los guías de estudio para poder agudizar cuáles son los puntos principales, y obviamente esta herramienta que va a ser el Zoom, que si bien yo sé que a veces presenta una limitación de cuanto a lo que es lo tecnológico y a veces el tiempo, sepan que está siempre disponible. Puede ser que alguna clase les diga, chicos, hacemos Zoom, o hay alguna duda, y quizás no hace falta ocupar las 2 horas cátedras, con conectarnos un ratito ya lo solucionamos, ¿sí? Pero el Zoom está siempre disponible para cuando ustedes lo necesiten, ¿bien? La idea particular de los parcelitos va a ser la siguiente, ¿sí? Para que sea mucho más efectivo en la cursada para ustedes. Yo les voy a estar subiendo al campus módulos que van a tener el título de cada uno de los que serían nuestras clases. Por ejemplo, hoy sería Introducción a la Biotecnología. Entonces, ahí estaría el Power, el narrado y el cuestionario de preguntas. Abajo de todo eso va a estar habilitado un foro. ¿Cuál es la idea del foro? Que, por ejemplo, si en el parcelito hay 15 preguntas, ¿bien? Las vayan o dividiendo entre ustedes, o digan, bueno, che, yo contesto a la número 1. Y si yo voy a contestar a una, veo que la 1 yo la hicieron, bueno, yo hago la 2. De esa manera, cuando les queden las respuestas en el foro, primero que ya están todo armado para que tengan una guía de estudio completa, no solamente las preguntas, sino también las respuestas, y me facilitan a mí el tema de mirar qué es lo que están respondiendo y darles las correcciones cuando sea necesario. Entonces, al final de todo esto, van a tener una guía de estudio completa para los parciales, y en el caso de la gente que tiene que dar final obligatorio o que no se llegue con las condiciones de aprobación para promocionar, que puedan llegar mucho mejor a lo que va a ser el final. ¿Bien? Además de eso, a lo largo de lo que va a ser la cursada, vamos a tener 2 trabajos prácticos, ¿sí? 2 trabajos prácticos que van a ser sencillos, ¿bien? Uno para la primera mitad del cuatrimestre y el segundo que corresponde, obviamente, para la segunda mitad. La idea del trabajo práctico, chicos, es que quede aprobado o desaprobado, ¿bien? Y la intencionalidad a través del trabajo práctico no es llenarlos de más actividades a ustedes, sino que les genere un beneficio. Ustedes saben, o si no recuerdan, les comento, la mayoría de mis exámenes son a 30 puntos, ¿sí? En biotecnología, al ser una materia promocional, para poder aprobar y llegar al 4 es con el 50%. Entonces tendrían que tener 15 puntos correctos para poder estar en condición de aprobar. ¿Qué pasa con los chicos que hacen 14 puntos? ¿Sí? Siempre viene este tema, profe, me falta un punto, no llego para el 4. Y de esta manera, con el trabajo práctico, la idea es que eso les sirva de repechaje. Aquel alumno que se sacó 14 puntos y no está llegando al 4, si entregó el trabajo práctico, automáticamente eso entra en condición de repechaje, y ese punto que le faltaba, ¿sí? Lo sumamos para que aprueben y no tenga que ir al recuperatorio ese parcial, ¿sí? Esa es la idea de lo que es el trabajo práctico. El que no lo quiere hacer, bueno, no lo hacen, pero en el caso de que le falte este punto, la nota entonces sería un 2, ¿sí? No estarían en igual de condiciones que los compañeros que han entregado los trabajos prácticos, ¿sí? Y para aquellos que están ahí cercanos a poder promocionar, este punto también les saca la balanza de lo que podría ser un 6 a un 7 y que tengan la posibilidad de promocionar, ¿sí? Entonces, la idea de los trabajos prácticos es eso, que sean complementarios a la materia y que al momento de que ustedes rindan los parciales tengan esos 2 salvavidas. El salvavidas de poder aprobar y llegar al 4 y el de darme ese extra que es de parte de lo que es, obviamente, concepto, para poder llegar al 7 y tener la chance de promocionar y zafar de dar el final. ¿Bien? Hasta ahora, amores, antes de arrancar entonces con los que son los temas de la primera clase, ¿alguna duda o alguna sugerencia, algún método que ustedes han tenido por ahí con otro docente que les resultó mejor de lo que les estoy planteando y me lo quieren comentar para ver si lo podemos implementar? ¿O les parece bien, están de acuerdo y se entendió lo que estuvimos hablando hasta ahora?
No, está excelente. Sí, yo por mí, Está bárbaro. clarito, Bien, amores, igual como siempre, ¿sí? Esto está quedando grabado, cualquier cosa después, ¿sí? El que tiene ganas de volver a escucharme esa pesadilla, le pone play. Ahora arrancamos. ¿Alguna Está- pregunta? No, le decía que está bárbaro la forma que nos va a dar los trabajos y todo eso, los parcialitos, me encanta porque a mí me tocó hacer en fisiopatología, que yo cursé con otra profesora, y Sí. fisiopatología es una materia bastante pesada, y la verdad que respondí todos los parcialitos, y bueno, me ayudó un montón, y eso que no estuve en ningún Zoom, nada, pero está genial, así que seguramente que va a aportar un montón para que podamos entender bien la materia. Me alegra, amores. La idea justamente de los parcelitos es eso, ¿sí? Son cuestiones puntuales, ¿bien? Que si ustedes las van llevando, las desarrollan, y es más, si lo pueden hacer de forma grupal, mucho mejor porque ya les queda una guía de estudio. ¿Quiere decir que con estudiar los parcelitos ya estoy y listo, pensar un 10? Tami, Necesario. Sí, no, mamá. una consulta. ¿Es necesario hacer sí o sí lo de los parcialitos? No el trabajo ese grande. ¿O yo No, entendí amor. mal? Los parcelitos son las guías de estudio, de la misma manera que se les había dado en su época en Sí, en fisiopatología. fisiopato. Los parcelitos son para ustedes, amores. Es una guía de estudio para el alumno, ¿sí? No es Ok. una evaluación. Yo digo parcelitos porque me quedó el trauma de la UBA, donde siempre nos daban los parcelitos, y bueno, nada, me quedó el vocablo de esa manera. Entonces, bueno, pita el trauma. Pero no, Profe, una consulta. sí, Usted hablaba de poder subir los parcialitos en el foro. claro. ¿Eso también es obligatorio o lo puedo hacer, por ejemplo, responder todo yo en mi apunte y me los quedo? Porque a veces no sé si voy a tener tiempo de subirlo al foro. No, amores, eso, lo del foro y lo de los parcelitos es como una forma de decirles, cada uno de ustedes hace el parcelito y me lo manda a mí para corregir, la cabeza mía explota, porque sonían un montón de alumnos y un montón de parcelitos y preguntas y es imposible. La idea del foro es que es como para decirlo, bueno, entre todos podemos llegar a que sea más fácil. En vez de tener que responder 15 preguntas yo sola, digo, bueno, yo respondo la una, Flor responde la número 2, Vero responde la 3, Nati responde la 5, Ari responde la 6. ¿Sí? Entonces las van, y además de esa manera, si ustedes las ponen en el foro, yo las puedo ver y les puedo corregir. Y digo, chicos, perfecto esto, o no, acá la están pifiando, lo que quiere decir esta pregunta, o el punto general de esto, es lo siguiente, ¿sí? De vuelta, yo sobre eso, más allá de chusmear los foros para corregir lo que vea que están subiendo, ¿sí? Es cuestión de ustedes, porque de vuelta, es una herramienta del alumno, ¿bien? El que no quiere hacer los parcelitos, no los hace, ¿sí? La idea es que los tengan es porque es realmente un accesorio a la cursada de la materia y que yo considero que les va a facilitar, ¿sí? Tener parciales exitosos, pero no es una obligación, no son los trabajos prácticos, ¿sí? Y no es algo que se evalúe, ¿sí? Tampoco la participación del foro. Si vos los querés hacer todos por tu cuenta, pero no participás en el foro, no hay problema, ¿sí? La idea de eso era que sea un poco más fluido, que no tan pesado, y que entre todos ustedes se lo puedan repartir o puedan ir chusmeando y dice, bueno, hoy tengo tiempo, además los parcelitos los van a tener en todas las clases, ¿sí? Entonces tienen tiempo de ir viéndolos y resolviéndolos de acá hasta que sea el parcial, ¿sí? Y de esa manera, si ya están corregidos, dicen, bueno, ya sé que de acá lo estudio de esta manera, y está bien, tengo el aval de la profe, y me quedo tranquila que lo que contesté está. Pero la forma en que se manejen con eso es completamente de parte de ustedes, ¿sí? El que quiera participar, participa, el que los quiera hacer por su cuenta, va por ese lado, ¿sí? E igualmente, lo que les digo es que a mí me cuesta mucho recibir los parcelitos completos, pero si me dicen, profe, la pregunta número 5 no entiendo un corno lo que me está diciendo, no me explica qué es esto, bienvenido sea, esa es la idea de que podamos tener la interacción tanto por el grupo de WhatsApp como por el campus por todo el tiempo y de tener la posibilidad de hacer esto en Zoom, ¿sí? Entonces, no se queden con dudas, ni de las clases, de los narrados, ni de los parcelitos, ni de nada que surja. A mí no me molesta la pregunta o la consulta, ni me ofende el tema de tener que volver a explicar algo de otra manera, ¿sí? ¿Quedó claro eso, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, amores, entonces, arrancamos, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que, ahora que empezamos con la clase,
apaguen los micrófonos y cualquier tipo de consulta en tiempo real nos manejamos por el chat del Zoom, que a mí me sale directamente la notificación. Porque el ruido ambiente, si no, después les va a molestar en lo que va a ser el audio del video, y el momento de verlo en YouTube se van a querer matar porque no se entiende nada, ¿sí? Entonces, silenciados los micrófonos, ahora sí, las voy a dejar de ver, igual que están todas tan lindas, pero así no les molesta después, ¿sí? Lo que va a ser acá la pantalla, y arrancamos con nuestra primera clase de biotecnología, ¿sí? Bueno, las fechas de exámenes, ¿sí? Estas ya las tienen. Presten la atención, sobre todo estén atentos a la semana de recuperatorios y reincorporaciones, ¿sí? Y los 2 llamados de finales. Sepan que puede haber modificaciones con respecto a estas fechas, pero más o menos la idea es que todos los profes nos estemos manejando alrededor de las fechas que figuran acá en pantalla. Como luego les comentaba, cuando hablamos de biotecnología, estamos utilizando organismos vivos. Fíjense que la palabra es compleja, ¿sí? Hablamos de bio y tecnología. Bio viene de vida y tecnología obviamente ya es la palabra de una, que son estos, ¿sí?, avances tecnológicos. Entonces, la biotecnología es definida como el uso de esos organismos vivos o de los productos que yo puedo obtener a partir de esos organismos vivos para el beneficio, ¿sí?, del ser humano y el desarrollo de algunos productos que puedan resolver un problema. Por ejemplo, ¿sí?, la insulina. La insulina, hace un montón de tiempo, la obteníamos directamente del páncreas de cerdos y vacas, ¿bien? Pero con el tiempo fuimos viendo que obviamente eso, así rústico, presentaba un montón de dificultades, y hemos logrado manipular a microbios, como por ejemplo la Escherichia coli, para que esa bacteria produzca insulina. ¿Y por qué decimos que siempre el beneficio va a ser en pos de los seres humanos? Porque a la pobre Escherichia coli, a esa bacteria, no le interesa producir insulina, ¿sí? Pero a una persona que es diabética y que necesita insulina para mantener sus niveles de glucemia como corresponde, sí le estaría interesando obtener este producto. Y obviamente que la forma de poder cultivar, ¿sí?, y obtener un montón de este producto a partir de bacterias es mucho más fácil, más rápido e incluso más económica que lo que yo podría hacer si manteniendo una vaca o manteniendo un cerdo, ¿sí? Lo que yo puedo sembrar en mis placas de Escherichia coli supera con creces eso. Entonces, biotecnología se define como el uso de organismos vivos o los productos que se obtienen de los mismos en pos del beneficio del ser humano o del desarrollo de algún producto que resuelva un problema para la humanidad. Y cuando hablamos de biotecnología, una de las cosas que siempre se piensa es como muy futurista, ¿sí? Porque las primeras cosas de las que se hablan es, bueno, manipulación genética y los transgénicos, un montón de cosas que las vamos escuchando y quizás es tanta la información de tantos lados diferentes y hay tanto ímpetu en el medio de algunas sensaciones, de gente que está a favor y gente que está en contra, gente que genera miedo y negocios, que a veces nos parece algo como que es muy lejano y difícil de entender. Sin embargo, vamos a ver que la biotecnología, este concepto de utilizar a los animales o a los productos orgánicos en el beneficio del hombre, lo venimos haciendo hace un montón de tiempo. Lo que están viendo en pantalla acá, en un costado hacia la izquierda va a ser el maíz y hacia la derecha van a ser unos pollos. Y lo que estamos viendo ahí es el progreso. En un momento, si no lo sabían, el maíz que se come hoy en día, el choclo, ¿sí?, y que ha sido uno de los pilares de la industria alimenticia, con lo que va a ser el jarabe de maíz, que hoy en día la mayoría de los productos lo tienen, ha revolucionado todo lo que es la industria alimenticia. Y en un momento, ¿sí?, primordialmente, no lo podíamos comer. El progenitor de donde viene el maíz se llama teosinte, que era más o menos un yuyo incomestible. Pero ¿qué pasó? La crianza selectiva, que cuando hablamos de la crianza selectiva es la elección de ciertos rasgos o características que están expuestas en lo que va a ser el fenotipo de lo que estoy mirando y que a mí me interesa para poder perpetuarlo e ir cruzándolo y obtener un beneficio mejor. Diciendo, bueno, yo fui cruzando las mejores de estas cositas hasta que obtuve este. Y después fui cruzando los mejores de estos hasta que me salieron estos.
¿Bien? Y con los animales exactamente lo mismo. Lo que están viendo acá son pollos que tienen 5 semanas de vida. Este tiene 5 semanas, este tiene 5 semanas, y este tiene 5 semanas. La diferencia entre este y este son 30 años de crianza selectiva, donde uno, en un principio, ¿sí? ¿Por qué decimos que son antiguas prácticas? En un principio no se sabía que lo que estaba haciendo era manipulación genética. Sí, ¿alguien me estaba preguntando algo? No, bien. En un principio no se conocía que lo que estábamos haciendo era manipulación genética. Era simplemente, así como lo hizo Mendel con las habichuelas y las características, ver qué era lo que mejor servía y hacer ese cruce selectivo para obtener un beneficio. Se seleccionaban plantas y animales que tenían esos rasgos específicos, ¿sí? Que obviamente ahora nosotros sabemos que tenían que ver con los genes que eran útiles y se aprovechaba ese potencial para obtener un beneficio, porque obviamente, piensen, en este caso vamos a tirarlo llanamente a lo que es una cuestión económica. De este pollo saco mucha más carne que de este, ¿sí? Entonces claramente estos pollos me convienen más que criar este, porque lo vendo, sale más caro el kilo de pechuga, gano más plata, mejor para mí. Hoy en día, ¿sí? Ya sabemos las bases de la genética y de un montón de otras ciencias que van a ser la base y el fundamento de la biotecnología, y entendemos cuál es el proceso para el cual se llega de este punto sin tener que necesariamente recurrir a lo que es la crianza selectiva. Entonces, biotecnología, con este concepto de utilizar a los organismos y manipularlos incluso para obtener un beneficio, ha estado con nosotros desde los inicios de la humanidad, desde que se empezó a utilizar la agricultura y desde que se empezó a utilizar la ganadería y aprovechar el medio ambiente, que se han aplicado prácticas biotecnológicas. Obviamente, hoy en día hemos avanzado a pasos agigantados con lo que entendemos y lo que podemos hacer en un laboratorio, por ejemplo, y obviamente que los beneficios que tenemos o las cosas que estamos logrando son mucho más amplias que estos ejemplos bien básicos que acabamos de ver. ¿Bien? Esto que tenemos acá es justamente lo que les comentaba recién, es un chiste nada más, esa diferencia entre lo que es el teosinte y lo que es, ¿sí?, el maíz de hoy en día, que si uno lo viera esto, sería muy difícil de reconocer que es el antecesor de este choclito que está acá gritando que no lo reconoce. ¿Bien? Hasta acá, amores, ¿alguna pregunta o algo que no se haya entendido? ¿O estamos bien? Todo Bien. perfecto, ¿eh? Buenísimo. Yo Sí, cuando todo escucho silencio, sigo. Si no, cualquier cosa, sepan que pueden siempre recurrir a lo que es el chat, o si no, de una van a activar el micrófono y las escucho. ¿Bien? Esto que les comentaba acá, ¿sí?, es que hoy en día, ¿sí?, la comprensión de un montón de otras ciencias, como lo va a ser la bioquímica, la biología celular y sobre todo el entendimiento a profundidad de lo que va a ser el ADN, el genoma, hace que podamos emplear técnicas mucho más complejas de las que nombramos recién. Lo que tienen acá en pantalla, ¿sí?, es un pececito. Este pececito y este son exactamente la misma especie. Nada más que este es un híbrido de laboratorio. Ese lo han nombrado al pececito como Casper, ¿sí? Si algunos tienen el DNI así como yo, se acordarán de Casper, el fantasma amigable, ¿sí? Fantasma transparencia. Bueno, los científicos lo han bautizado con este nombre. Y lo que les comentaba hace un rato, que hacer a este pececito transparente, al animal no le genera ningún beneficio, pero a nosotros sí. En este momento se están utilizando estos animales, en realidad hace varios tiempos que se están utilizando, para estudiar el comportamiento de las neoplasias. ¿Ustedes recuerdan algo de lo que es fisiopato o de lo que es el cáncer? Ustedes saben que es un grupo de células que se vuelven anárquicas, desorganizadas, y que empiezan a proliferar y a crecer y a colonizar el tejido sano, ¿bien? Generando un tumor, una metástasis y complicaciones en la salud de los pacientes. Obviamente que estudiar cómo evolucionan esas células, cómo se comportan, es extremadamente importante para nosotros para el día de mañana pensar en poder curar esta enfermedad.
¿Qué pasa? En los humanos, el proceso en que las células se dividen, proliferan, ¿sí? Y se transportan hacia diferentes o proliferan hacia diferentes zonas del organismo es bastante complejo y difícil de estudiar. Pero si nosotros a este pobre Casper le inyectamos células, ¿sí?, cancerígenas, ¿bien? Y ya en base, el pececito es un ser que es bastante sencillo, ¿sí? No es muy complicado. Fíjense que ahí estoy viendo toda su anatomía, es mucho más sencillo que un ser humano. Además es transparente, me permite ver en vivo y en directo cómo se están manejando esas células, qué están haciendo, hacia dónde van, cómo crecen, cuánto tiempo, y lo puedo estudiar en el laboratorio, ¿sí? Entonces, hemos utilizado, ¿sí?, lo que es la manipulación del ADN de este animal y también la cruza selectiva para obtener una versión del mismo con características que lo hacen útil al beneficio y al progreso del ser humano en determinado campo de estudio. En este ejemplo, para poder estudiar el comportamiento de las neoplasias. Y vamos a lo mismo. Esto es utilizar todo el conocimiento y los avances tecnológicos aplicados hacia un organismo vivo y que nos dé un beneficio que podamos utilizar los seres humanos. ¿Bien? Esto es como un ejemplo para que se entienda un poco más a roles modernos lo que estábamos hablando. Y ya van varias veces que les digo que tenemos diferentes bases y cimientos y ciencias que están fundamentando a la biotecnología. Imagínense, como les decía hace un ratito antes de empezar a grabar, que si yo no entiendo nada de genética, no voy a entender nada de biotecnología. Si no sé de biología, si no sé de microbiología, de bioquímica, de ingeniería química, de informática incluso y de estadística, porque eso también se utiliza muchísimo. Hay muchas cosas que se tienen que poder plantear en ordenadores, en máquinas, en procesadores, y poder organizar la información de tal manera que les sea útil a los fines de estudio, ¿bien? Entonces, todas estas ciencias básicas, ¿sí? Fíjense que acá en lo que tienen en pantalla está representado como las raíces de este árbol frondoso que nos ha dado las diferentes aristas que tenemos nosotros para estudiar dentro de lo que va a ser la biotecnología, ¿sí? Entonces, si bien uno siempre que piensa en biotecnología empezamos a hablar de biología molecular, ingeniería genética, ¿sí?, como las que son prominentes, ¿sí?, aplicaciones de la biotecnología, no son las únicas, sino que la biotecnología está, ¿sí?, atravesada por un montón de disciplinas básicas. Obviamente que la ingeniería genética, fíjense que ahí la tenemos como el tronco. La ingeniería genética y ese conocimiento de la manipulación del genoma nos ha marcado una línea divisoria entre lo que fueron las aplicaciones clásicas de biotecnología y lo que fue la biotecnología moderna, lo que podemos hacer. Entonces, fue el cimiento, ¿sí?, son las ciencias básicas, y la ingeniería genética fue el crecimiento y el determinante para poder, ¿sí?, ser esos frondosos, ¿sí?, campos que estamos viendo ahí representados en la copa del árbol, ¿sí? Detección forense, lo que va a ser biotecnología forense, biotecnología agrícola, biotecnología, ¿sí?, acuática, lo que es acuicultura, ¿sí?, aplicada a lo que es el medio de salud, desarrollo de fármacos, ¿sí?, y un montón de otras prácticas que vamos a estar viendo a lo largo de este cuatrimestre. Esto que tienen acá es un pequeño ejemplo, ¿sí? Obviamente quédense tranquilos que de acá nada va a ser evaluado de lo que están viendo en este momento de esta diapositiva. Pero para que tengan una idea de lo importante que han sido los avances biotecnológicos. Fíjense que este cuadro que está acá arriba nos está marcando un proceso que sí lo vamos a estudiar en detalle más adelante, ¿sí? Lo que tenemos acá es la manipulación genética, ¿sí?, de un plásmido, generando lo que es un vector, al cual estamos introduciendo en células huésped, que serán las que van a realizar los procesos biológicos que me van a dar como resultado, en este caso, una proteína recombinante, porque es parte del genoma, ¿sí?, de ese organismo que estoy utilizando, y parte de este genoma exógeno, o sea,
foráneo, externo, extraño, que no tiene nada que ver con ese plásmido, y nos han dado una proteína de interés a la cual yo puedo aislar, puedo comercializar y puedo utilizar para un beneficio, ¿sí?, en particular. Y en base a eso, ¿sí?, hemos obtenido un montón de productos que seguramente les hagan, ¿sí?, algún tipo de ruido y que los hayan conocido. Por ejemplo, ¿sí?, activador tisular del plasminógeno, ¿sí? En el caso de pacientes que tienen, ¿sí?, ataques al corazón o tienen derrames cerebrales, lo podemos utilizar. Cuando un paciente tiene un stroke o tiene un ictus, ¿sí?, un ACV, utilizamos activador tisular de plasminógeno y lo utilizamos a partir de proteínas clonadas, ¿sí?, en genes. ¿Bien? Factor de crecimiento epidérmico, factor de coagulación, ¿sí?, para el tratamiento de hemofilia, insulina, interferón, interleuquinas. Si algo recuerdan de lo que es inmuno, seguramente las interleuquinas y el interferón les suena, y más ahora con todo lo del COVID y interferón gamma por el medio que surgió en un principio para el tratamiento, ¿sí?, de cáncer o de enfermedades virales, también los podemos obtener a partir de esto. ¿Bien? Y acá tenemos algunos nombres propios de los fármacos y algunas patologías importantes que se están tratando. Esto de vuelta, como les comentaba, es simplemente una diapositiva, ¿sí?, que ejemplifica las aplicaciones, ¿sí?, a nivel clínico más que nada. Obviamente, como les comentaba, la biotecnología yo la puedo aplicar en diferentes campos. Generalmente a lo largo de lo que es lo que va a ser la materia, el enfoque va a estar obviamente hacia lo que van a ser los seres humanos y las patologías o los enfoques clínicos que uno puede tener, ¿sí? También de vez en cuando les puedo ir a hablar de algunas otras aplicaciones más a nivel industrial, porque está bueno que tengan un programa completo, pero van a ver que obviamente el viraje que tiene la materia está centrado más que nada hacia el lado clínico, aunque de vuelta, importante, no es la única aplicación que tenemos para la biotecnología. Y algo importante, ¿sí?, son los diferentes tipos de biotecnología que tenemos. Empezamos hablando de la microbiana. Estos serían aquellos elementos que encontraríamos en la copa de ese árbol que habíamos visto, ¿sí?, en ese gráfico hace un par de diapos atrás. La biotecnología microbiana, ¿sí?, en la cual yo estoy manipulando microorganismos como las bacterias, la levadura, es una de los pilares y una de las cuales vamos a encontrar en comunión con un montón de otros tipos de biotecnología que podamos desarrollar más adelante. Y una de las cosas que hace que esta sea tan importante es que obviamente la cantidad de bacterias y de microorganismos que yo puedo utilizar y que ya conozco, ¿sí?, es muy amplia, ¿bien? Y desde ahí los puedo utilizar frente a algunos procesos como generar yogur, ¿sí?, a partir de bacterias, generar cerveza, y a procesos más complicados como lo que están viendo acá, que es una científica que está, ¿sí?, sembrando colonias de bacterias en un fresco de una pintura, ¿sí?, en lo que va a ser, creo que si no me equivoco fue en Italia, donde se había visto que había todo un pegamento y se descubrió que ciertas bacterias tenían la propiedad de degradar el pegamento. Entonces, esas obras de arte que las hubiéramos perdido al tratar de limpiarlas o recuperarlas con algún elemento químico, con estas bacterias las han limpiado y esos frescos han quedado, ¿sí?, como nuevos. Por eso les comento que las aplicaciones son extremadamente amplias, ¿sí?, desde la producción de alimentos, producción de medicamentos, aplicaciones como, ¿sí?, lo que están viendo en pantalla, que es arreglar una obra de arte. La biotecnología microbiana es extremadamente importante y amplia y va a ser la base de muchos otros tipos de biotecnología, ¿sí? Esta la vamos a ir nombrando un montón de veces. Después la que tenemos es la biotecnología agrícola, ¿sí?, que acá de vuelta, chicos, fíjense cómo está todo mezclado. Acá lo que se basa que es agrícola es que el punto de vista en la manipulación y la utilización va a ser a través de plantas y vegetales. Pero no solamente para lograr mejores cosechas, mejores productos, sino que también puedo obtener algunos productos, ¿sí?, como medicamentos, como el factor de crecimiento humano, o generar ciertas vacunas en un tomate, ¿sí? Ahora estoy viendo que el Zoom se me está por terminar, me queda menos de un minuto,
Entonces, antes de que se me corte, les digo que vamos a dejar por acá y ahora enseguida seguimos por el grupo de WhatsApp y si me da el horario, creo que no, cortamos acá y lo que me queda de Agrícola en adelante se los voy a narrar y se los voy a estar subiendo a YouTube para que les quede por completo esta primera clase. Estos últimos ratitos que tenemos los aprovechamos por el grupo de WhatsApp para despejar cualquier tipo de duda. Perfecto. Bueno. Nos vemos.